Ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi salutación, tal vez me recuerden de otros especiales como diferencias entre Frágil y Apocalypse World o similitudes entre Frágil y Fate. Hoy traigo uno que, bueno, es sustancialmente más serio, que son las diferencias entre Frágil y Espada Negra, porque a fin de cuentas, pues ambos utilizan el motor Sten. Creo que, bueno, no es necesario decir que el ambiente es increíblemente diferente, de manera que en sí ya eso es una diferencia fundamental, pero bueno, ahora iré repasando básicamente los cambios que el sistema ha tenido de cara a afrontar el ambiente de Frágil y algunas otras cuestiones que bueno, son trascendentes. Es importante señalar que Espada Negra, o sea, que vamos a hablar de tres cosas diferentes. En primer lugar es Espada Negra, en segundo lugar es el genérico, el sistema táctico de Espada Negra, en, por decirlo así, su segunda edición, que es lo que conocemos internamente como Sten 2, que es la especificación, por decirlo así, quizá más genérica, y Frágil, que es una implementación de este sistema genérico. De manera que de cara ahora a ponerme a enumerar diferencias entre Espada Negra y Frágil, también conviene tener en cuenta las que entran en el propio genérico y por lo tanto en el futuro podrían llegar a aplicarse a Espada Negra, y las que no, las que son exclusivas de Frágil. Si no se ha entendido, pues encomiendo a dar atrás hasta el vídeo hasta que se entienda o leer el artículo o algo, porque esto no es un vídeo interactivo. Por desgracia, la tecnología no es así. Así que bueno, hecha esta aclaración, voy a empezar. Insisto en que obviamente no voy a hablar mucho de ambiente, me voy a centrar en las cuestiones de en qué sentido el reglamento es diferente. Mm, es un vídeo interesante, creo, para tres tipos de personas. En primer lugar, las que han dicho que es igual, pues para que vean en qué es igual y en qué no. En segundo lugar, los que sean veteranos de Espada Negra y quieran jugar una partida de Frágil, pues les puede ser práctico para no tener que mirarse todo el reglamento en busca de estas diferencias, lo cual seguramente sería un proceso lento y con fallos. Y en tercer lugar, para las personas que han escuchado cómo es Espada Negra y no lo han jugado, pero bueno, están pensándose, oye, a lo mejor me interesa Frágil o a lo mejor no. Que bueno, no creo que interese a todo el mundo, ni mucho menos. Entonces, tengo aquí un pequeño guión que también se convertirá luego en un artículo con el que estos mismos contenidos estarán en la página web en un formato escrito para aquellos que lo prefieran. Así que, en fin, sin más dilación, que ya llevo muchos minutos de vídeo aquí echados, voy a enumerar estas diferencias. La primera de todas, no es porque haya un orden específico, pero bueno, aquí lo tengo puesto como primera, es la creación de personajes. Para el que conozca Espada Negra, pues recordará que uno de cara a hacerse un personaje recorre un poco las naciones, las profesiones de ese mundo y se va empapando un poquillo, de manera que cuando realiza el personaje, el jugador ha entendido cosas del mundo y las ha introducido en su personaje. Esto es muy interesante para mundos que tienen una metatrama así fuerte, pero en el caso de Frágil, que se entiende muy rápidamente cuáles son las condiciones, pues no es necesario pasar por este meollo, ¿no? Así que los personajes van a contar simplemente con 7 habilidades que no sean de combate, o sea, 7 habilidades de las de hacer chequeos, al nivel del atributo relacionado. A fin de simplificar este proceso, en la ficha, podéis verla ya, están todas las habilidades con sus atributos relacionados, de manera que determinar el nivel es muy fácil. Entonces, pues elegiremos 7 y marcaremos el nivel, con lo cual es bastante inmediato. No obstante, no es la única diferencia, porque, pues como es evidente, no hay trasfondos, como si hay en las profesiones de Espada Negra, sino que esta mecánica de trasfondos se funde con la de experiencia y con la de ventajas y desventajas. Solo hay 10 ventajas y 10 desventajas,
lo cual pues va a simplificar mucho el proceso. No obstante, son muy significativas y muy tochas, muy tochas. Los personajes de Frágil son todos luchadores, a no ser que se cojan la desventaja de ser capacitado, que es muy interesante, y solo pueden tener 2 ventajas y 2 desventajas. De manera que, bueno, son unas diferencias trascendentes. Estos cambios no son parte del genérico en sí. El genérico contempla esta forma de hacer los personajes y contempla el de Espada Negra. Así que, bueno, eso es lo relativo a creación de personajes. El progreso de personajes también se ve alterado. Espada Negra está planteado para jugar campañas prolongadas en las que los personajes empiezan normalmente pues, siendo personas que se ven obligadas a enfrentarse a problemas que no pretendían, y debido a ello van significándose. Así que los personajes de Espada Negra son muy cambiantes y así están planteadas tanto las ventajas y las desventajas como el sistema de anhelos, que es el motor básico de experiencia. En Frágil lo que afrontamos es un estilo episódico, que creo que bueno, es algo de lo que aún no hemos tratado mucho, pero creo que se tocará en algún momento. De manera que la experiencia se basa en 2 cosas. La primera, en objetivos de la partida. Esto es algo mucho más tradicional, que entiende todo el mundo, es mucho más simple que los anhelos. Y lo segundo, en las propias ventajas. Las ventajas no se pueden cambiar, son inmutables y salvo una excepción muy concreta, son fijas. O sea, no adquirimos más durante la partida. Entonces, estas ventajas van a dotar de mucho carácter a los personajes y van a hacer que el metajuego se acerque a la narración muy rápidamente, desde la primera partida. Los personajes de Frágil han sobrevivido a un apocalipsis y no pueden ser personas poco significadas en sí mismas. Van a tener que tener muy claro sus objetivos, muy claro de alguna forma su personalidad, y van a tirar de este pilar de su existencia, de manera que van a ser más rígidos que los personajes de Espada Negra. Esto se nota mucho en las mecánicas, muchísimo. Por ejemplo, los personajes no reciben experiencia por defecto por derrotar criaturas, como sí ocurre en Espada Negra. No obstante, con una ventaja sí que se puede acceder a ello. De manera que los personajes de los grupos de Frágil van a estar muy divididos con cómo actúan con respecto al combate, puesto que unos van a tener interés en que ocurran y otros interés en que no ocurran. Esto es continuo, cada ventaja tiene una forma de dar experiencia, de aliviar tensión, que eso, bueno, es algo que ahora tocaré después, pero no están compartidas necesariamente con el resto del grupo. Eso yo creo que es uno de los puntos interesantes. Bueno, por cierto, decir que ambas formas de entender el progreso de los personajes están contemplados en la especificación Sten 2, este genérico que ya he ido señalando. El tercer punto es el manejo de armas. En Espada Negra, las habilidades de manejo de armas daban una serie de bonos al impacto, daño, iniciativa y otras características numéricas. En Frágil no existen dichos bonos, las armas tienen ya sus cualidades fijas y el manejo de armas, estas habilidades, dan una serie de cualidades especiales de estas que uno tiene que activar, que tiene que acordarse de activar, pero a diferencia yo que sé, del combate con 2 armas que las elegíamos de un listado, aquí son fijas en función al nivel que tenemos. No es necesario, por lo tanto, tener estas habilidades para entrar en combate, pero oye, se notan, le añade otro punto más de táctica al asunto. Este cambio está incluido en Sten 2, en la especificación, y por lo tanto es de esperar que algún día se incorpore Espada Negra. Cuarto punto, y este es importante, es el modelo de impacto y armaduras. En Espada Negra teníamos, bueno, empezar por decir que este cambio es de los del genérico, ¿de acuerdo? Es de esperar que algún día se incorpore a Espada Negra. Tal y como lo conocemos, los que jugamos a Espada Negra, hacemos un chequeo de impacto, el oponente hace un chequeo de esquiva, y entonces, si no supera su evasión, lo ha esquivado. Si supera su evasión, le ha impactado en la armadura. Y si además supera su cobertura, pues le ha impactado en la carne y no le protege la armadura, ¿no? Entonces, en Espada Negra teníamos una doble contabilidad de puntos de vida. Los del cuerpo y los de la armadura. En el Sten 2, y por lo tanto en Frágil y en el futuro en Espada Negra,
Solo hay una contabilidad de puntos de vida, que son los del personaje. Tanto si impactas en la armadura como si impactas en carne, todo va a los del personaje. La diferencia es que si se impacta en la armadura, le puede restar la resistencia al daño, y si se impacta en carne, no. Solo se le restará el chequeo de fuerza, que es natural en ambos casos. Esto también, de nuevo, nos va a llevar a algunos cambios numéricos. La inconsciencia se posiciona en 5 por voluntad en vez de en 3 por voluntad. La muerte se posiciona en 10 por fuerza en vez de en 6 por fuerza. Y aparece un nuevo concepto, que es la inconsciencia por daño masivo en un solo golpe, que es 3 veces la voluntad. Cuando lo probéis 2 veces, pues los que hayáis jugado a espada negra os resultará más fácil. Es mucho más cómodo, especialmente para el creador de la partida. Por otra parte, en Frágil no se aplica el modelo de daños en armas y armaduras, porque se busca una experiencia mucho más rápida. A fin de cuentas se entiende que los personajes no van a tener tanto aprecio por los objetos cotidianos, porque básicamente pueden conseguir otros, y todo es mucho más rápido, mucho más episódico, de manera que el daño en armas y armaduras no es tan absoluto. En Sten 2 sí se sigue reconociendo el concepto del daño en las armas, y el daño en armaduras obviamente aparece distinto, porque ya no es una consecuencia necesaria de cada impacto, sino que en ciertas condiciones, tal y como ocurre con las armas, pues las armaduras irán perdiendo cobertura. De hecho, es interesante que las habilidades de Maza enlazan con esto, pero bueno, no es parte de este vídeo. Añadir únicamente que si a alguien se le ocurre jugar a espada negra con este sistema de modelo de armaduras impacto, el que está en Frágil y que posiblemente, que está en la especificación, esté en 2, tiene que tener cuidado porque los poderes no están adaptados. Porque los poderes, el daño de oscuridad, el daño de luz y otros tantos quedarían bajos. De manera que si alguien tiene un interés especial, que lo hable con la hermandad, que ya tenemos evidentemente un manual estudiado sobre este asunto. Quinto punto, y uno de los más importantes dentro del reglamento, insisto, psiónica. Los que hayamos jugado, hayáis oído de Espada Negra, en Espada Negra lo que hay es un modelo sobrenatural basado en un enlace entre los dioses y los hombres. Este enlace se traduce en la energía, en una afinidad directa, que tiene unas características muy concretas que se ven sobre todo en el ambiente y en las novelas de Espada Negra. Sería muy estúpido incluir un modelo así en Frágil, que es totalmente diferente, porque lo que ocurre es que la locura lleva a la psiónica. O la psiónica lleva a la locura. Eso ya lo iréis viendo. Este capítulo hay que leerlo para jugar a Frágil, no, el vídeo va a ser absolutamente insuficiente. Así que solo voy a citar algunas de sus características. La primera es que se sienten totalmente diferente. En Frágil no hay que concentrar los poderes, sino que uno los lanza como quien lanza un ataque. O sea, uno llega a su turno y dice, oye, este turno quiero atacar, pues ataco. O este turno quiero usar una de mis cualidades psiónicas, pues la uso. Y no requiere una preparación adicional. No obstante, las consecuencias son muy duras, porque el personaje recibe un punto de tensión, y cada vez que recibe un punto de tensión tira tantas runas como, runas, dados, lo que sea, como la tensión acumulada, y si aquello supera la defensa, pues consigue una locura u otra, y esto es muy tocho. Si así uno es descuidado, lleva rápidamente al fin del personaje. Obviamente, esta característica, esta forma de sobrenatural, no es luego la que va a aparecer en el Sten literalmente, sino que en Sten aparecen una buena cantidad de sistemas sobrenaturales, entre los que está el enlace divino de Espada Negra, la psiónica de Frágil, y fácilmente una docena más, una cosa así, como yo que sé, la magia académica o la afinidad cibernética. Sexto punto. Bueno, decir que insisto en que el capítulo de psiónica es necesario leerlo. De verdad, o sea, he dicho que iba a enumerar características, luego he ido un poco así al tuntún de las sensaciones y tal, pero en serio que es totalmente diferente. Sexto punto, gestión de seguidores.
Este capítulo es muy curioso, ¿no? Porque siendo Frágil un juego episódico en el que las comunidades tienen un papel aparentemente menor, casi invitaba de alguna forma a que no estuviera. Pero por otra parte, las comunidades son una parte del universo Frágil y en general de los universos post-apocalípticos. De manera que aunque los seguidores no tengan por qué ser una necesidad de todos los personajes, como en cierto sentido sí lo es en Espada Negra, sí es posible que un personaje elija seguir la mecánica de seguidores. No obstante, en esto, bueno, además es que pueden hacerlo desde el principio, desde el momento de la creación del personaje, orientarlos con ciertas ventajas a la gestión de seguidores. Si no recuerdo mal, y puede ser que cometa algún pequeño error, porque tampoco es que tenga los dos reglamentos anclados ahí a hierro en mi cerebro, los cambios de Frágil son todos aplicables a Stendos. De manera que es de esperar que algún día Espada Negra los tenga también. Nosotros los hemos usado mucho, estos cambios. En este caso son sutiles. No, tampoco hay muchísimos jugadores que yo creo que utilicen la gestión de seguidores. Es uno de los aspectos más profundos y más interesantes de Espada Negra, pero no todos los jugadores lo utilizan. Entonces son 3 cambios principales que, aunque van a sonar a muy poca cosa, en realidad son bastante importantes. Quizá alguien recuerde que había una limitación de que los seguidores tenían que tener un nivel de atributos inferior al del personaje del cual eran seguidor. Esta limitación se cambia y en la especificación Sten 2 es una limitación basada en el nivel efectivo, creo que es la mitad del nivel, una cosa así. Cambia también la forma de entregar experiencia a los seguidores. Antiguamente nosotros dedicábamos un punto de motivación y un seguidor obtenía tantos puntos de motivación como el liderazgo del personaje. Ahora es parecido, solo que se dividen entre todos los seguidores. El personaje invierte un punto de motivación y todos sus seguidores invierten un punto. Es decir, se está obligando a que la experiencia se divida forzosamente. Y finalmente, hay una restricción que es más larga de explicar, que es que se restringe y concreta el uso directo de seguidores. Es decir, la posibilidad de ir con varias fichas simultáneamente en juego y que un jugador lleve varios personajes está más restringido para que, bueno, pues no haya una posibilidad de un metajuego que no era de alguna forma el deseado. Como ya he dicho, estos cambios son una parte de la especificación de Sten 2, y es de esperar que algún día los veamos en Espada Negra. Séptimo punto, las mecánicas con cartas. Esto, bueno, son una serie de capítulos que tiene Frágil, que nos invitan a generar el entorno, a generar los oponentes, utilizando unas cartas, o sea, utilizando el mazo de la baraja francesa como fuente de aleatoriedad. Esta mecánica no es parte de Espada Negra ni es una parte de Sten 2, porque en realidad pues no es una parte del motor, sino una forma de generar contenido. De manera que pues no tiene casi sentido en los universos con metatrama fuertemente establecida. Así que simplemente queda ahí como una opción, porque de hecho pues no es tampoco una obligación en Frágil. También hay otra mecánica, que es la de pillaje, que también invita a hacerse con cartas, pero bueno, queda a discreción de cada grupo de juego hacerlo o no. A mí, desde luego, me parece interesante y genera un poquito de narración, incluso sin trabajo para el máster ni para los jugadores, sino como una experiencia así interesante. Ya veremos si a los jugadores les gusta. Y creo que estas son las 7 partes que fundamentan las diferencias de juego entre Espada Negra y Frágil. Probablemente me haya dejado alguna, pero sí quiero decir que la unión de estos cambios da una experiencia y un sentir diferente. En general, en Frágil pensamos en menos cosas, llevamos menos bagaje con la ficha de personaje, de manera que los combates, las acciones van a ser algo más rápidas. En ese sentido, es un juego más accesible. Podría decirse incluso que es un acceso al sistema Sten más simple que Espada Negra.
Y en fin, creo que esto es lo que tenía que decir. Es probable que me haya dejado algo, soy una persona que se despista mucho, pero bueno, si se me ocurre ya lo pondré en comentarios o lo que sea. Y por el momento no puedo hacer otra cosa que rogar a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi despedida hasta el siguiente vídeo de diferencias entre frágil y algo que ya se solicitará o ya se dirá por las redes sociales. Hasta entonces, me despido.